Bien, regresamos entonces con Inés Temple, presidente de Perú 2021, con ella vamos a hablar sobre el distintivo de empresa socialmente responsable. Inés, gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte. Cuéntanos un poco, bueno, Perú 2021 tal vez debería ser bueno que nos cuentes un poco cuál es su objetivo para poder después entender el distintivo. Somos una organización sin fines de lucro de empresarios socialmente comprometidos. Nuestra misión es trabajar por una visión de un Perú al 21 y también generar una cultura de responsabilidad social en el Perú. Nuestro objetivo es lograr que los empresarios en el Perú, grandes, pequeños y medianos, comprendan y adopten prácticas, una gestión ética, una gestión de responsabilidad social. Durante el último CADE, recuerdo que eso fue algo que se tocó mucho durante las actividades propias del CADE. Una de las preguntas fue justamente si los empresarios sentían que otras empresas tenían prácticas indebidas y si ellos las tenían, y había una gran disparidad entre ambas cifras. ¿Ustedes han logrado encontrar algún tipo de explicación? Sí, por eso es que nosotros pensamos que es muy importante que una organización como nosotros trabaje muy asertivamente para generar una cultura de buenas prácticas de gestión en responsabilidad social. Para nosotros, acuérdate, la responsabilidad social es una manera ética de hacer negocios, donde la empresa se compromete no solamente con el accionista, sino se compromete también con sus trabajadores, de ser ético, de ser responsable, con sus clientes, con sus proveedores, con el medio ambiente, con las comunidades. Con su ecosistema de negocio, digamos. Con la ley y con la ética en general. ¿Y esas prácticas tú crees que necesitan reglamentos o es algo que va cambiando conforme cambia la cultura política, económica, social y se va moldando un poco las tendencias? Es una bien buena pregunta, porque estos son temas de autorregulación. Es cómo las empresas deciden abordar sus temas fundamentales y cómo es que deciden, como te dije, comprometerse con sus grupos de interés. Por eso es que este distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2013 que lanzamos mañana, lo que busca es reconocer a aquellas empresas que hacen las cosas bien y correctamente. Estamos en la tercera edición. El año pasado lo otorgamos a 44. Este año pensamos otorgarlo, bueno, a los que salgan, a los que se presenten y lo reciban. Pero la idea es que por lo menos 100 empresas peruanas puedan ser reconocidas por sus pares, por la sociedad, por sus clientes, por la comunidad, por sus trabajadores, como empresas que hacen las cosas bien. ¿Cuáles son los principales activos o las principales variables que ustedes identifican para poder otorgar este distintivo? Mira, para este premio, para el distintivo, que no es un premio, es un distintivo, se miden 4 cosas fundamentalmente. Calidad de vida dentro de la empresa, ética empresarial, se mide la vinculación de la empresa con la sociedad y el tratamiento de la empresa hacia el tema medioambiental. Son 7 los temas que trabajamos en responsabilidad social. En el caso del distintivo medimos fundamentalmente 4. Algo que conversamos entre los economistas y se ha vuelto bastante recurrente es cómo ha cambiado la cultura del empresario peruano respecto a cómo los gobiernos en las diferentes décadas implementaban las políticas públicas, ¿no? El famoso discurso de Dionisio Romeo en CADE cuando dijo que habían pasado por 3 etapas, donde en la primera etapa, digamos que hasta el gobierno militar y la década de los 80 era básicamente sobrevivir, luego era ajustarse a los nuevos cambios con el mercado y la competencia, y ahora era mirar al futuro de una manera un poco más activa, ser un poco más dueño de tus decisiones. Y es cierto, ¿no? Hasta 1990 el Estado era un hacedor de todo, interventor, regulador, te definía básicamente quiénes ganaban y quiénes perdían. Entonces, si es que no tenías algún tipo de contacto o amistad o algún tipo de intervención en la regulación, tus posibilidades económicas y empresariales sean bastante limitadas. Estabas un poco amaniatado en ese discurso. Hoy día el mercado hace que todos tengan que competir y lo que hago, mejor dicho, lo que hoy escucho es en mi generación, nuestra generación, yo ya no escucho a los empresarios hablando del Estado. No sé si eso lo han notado ustedes como algo Mira, importante. yo creo que hoy día los empresarios están muy abocados a manejar sus negocios a perpetuidad, a que sus negocios continúen en el tiempo. Y son claros que hay conceptos nuevos que son fundamentales. Uno, ciertamente, es la competitividad internacional. Otro es el tema de la reputación corporativa. Hoy en día, la impunidad
va desapareciendo. Hoy con el tema de las redes sociales, con el tema del escrutinio público permanente, ninguna empresa podrá darse el lujo de no actuar con ética y corrección, con integridad. Ciertamente hay las que no lo hacen. Y no han desaparecido todavía, pero en general el público que busca la buena fe del cliente, perdón, la empresa que busca la buena fe del cliente, de sus trabajadores, porque ahora que hay una batalla importante por el talento, la gente mira con mucha atención dónde quiere trabajar. Si son empresas que tienen buenas marcas, que trabajan con ética, o son empresas que no lo hacen. Entonces, hoy en día los temas de hacer las cosas con ética ya no es un lujo de algunos pocos empresarios de renombre. Hoy en día es una necesidad de pymes, microempresas, de empresas medianas y grandes. Quisiera tocar dentro de esto que estamos conversando un tema que lamentablemente termina siendo sensible. Hay ciertos, no voy a decir gobiernos porque no necesariamente es una práctica del gobierno en sí, pero hay ciertos sectores en los que predominan las culturas delictivas, ilegales, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera uno siempre tiene la duda de si uno debe justificar la presencia porque esas son las condiciones de ese mercado, o si el mercado de alguna manera hay una corresponsabilidad tanto por parte de los empresarios que juegan el juego como de las reglas que impone el gobierno. No sé si te lo he planteado de una manera que se entienda. Mi pregunta sería, ¿dónde es la línea donde tú separas que la empresa está finalmente siguiendo las reglas de juego o cruzan la valla de los valores? No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, yo creo que el tema de la ética, la integridad, los valores, es un tema que es claro para todos. O sea, donde hay un beneficio desmedido, donde una empresa comete actos de corrupción, donde una empresa o personas que trabajan para la empresa o terceros que trabajan para la empresa actúan en desmedro de los intereses de otro de una manera ilegal, son actos de corrupción. Llámalo como quieras. Nosotros en Perú 2021 estamos trabajando con un comité de ética e integridad empresarial donde buscamos reforzar esos conceptos en el mercado. En el fondo es contribuir a crear una cultura de más transparencia, una cultura mucho más abierta, donde las empresas se señalen con el dedo a aquellas que no están actuando con corrección. El mercado en el Perú hoy admite cada vez más empresas corruptas. El mercado y las personas cada vez más buscan no vincularse con empresas. Antes la excusa es que, bueno, si es que lo que pasa es que si no coimeo no puedo hacer negocios. Eso dejó de ser una realidad ahora. Quienes se manejan de esa manera son normalmente personas o empresas de un menor nivel educacional y con una visión de futuro muy cortita. Es gente que busca hacer negocio y plata hoy, no perdurar en el tiempo. Imagino que esta cultura tiene mucho que ver con las instituciones prevalecientes y en el caso peruano las instituciones son lamentablemente de muy mala calidad según la mayoría de estudios que se han realizado. Estoy hablando de Poder Judicial, estoy hablando no de las reguladoras específicamente, pero del estado de la regulación, es demasiado arbitrario, ¿no? ¿Hasta qué punto hay algún tipo de propuesta que nazca del empresariado en el sentido de nosotros que vivimos la realidad podemos identificar claramente este tipo de comportamientos y este tipo de instituciones con un bajo nivel? Por eso es que lo que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo de modelaje. Lo que queremos es mostrarle a la sociedad, estas son las empresas ejemplares, estas son las empresas distinguidas con un sello que dice son empresas socialmente responsables. Porque pensamos que la mejor manera de generar una cultura comprometida, una clase empresarial que está comprometida socialmente, es a través de resaltar los valores de aquellas empresas que actúan con corrección, que son competitivas en esto, y fundamentar por qué es un buen negocio, además, ser socialmente responsable. Esto no es un acto de caridad, no es un acto de filantropía, es un acto de actuar con consistencia con los valores que la organización predica. ¿Son todos los empresarios éticos? Probablemente no, pero tampoco no son todos corruptos. Yo creo que uno de los temas centrales que estamos buscando en Perú 2021 nosotros es generar que el empresario peruano en general, de todo tamaño y todo nivel, actúe
responsablemente. Y tenemos una meta súper ambiciosa, es que el Perú sea reconocido en nuestra región, en Latinoamérica, como el país con con el grupo empresarial más socialmente comprometido de la región. Es una meta súper ambiciosa, pero pensamos que este es el camino correcto a través de la difusión de los conceptos, actividades como la entrega de reconocimientos de empresas socialmente responsables, donde se genera un reconocimiento y una cultura que dice, estos son los que están haciendo las cosas bien, estas son las cosas correctas. Correcto. ¿Y ustedes cuando identifican a una empresa que está haciendo las cosas bien, hay algún caso específico que haya saltado? Claro, uno está hablando de valores, entonces si hay alguna empresa que puede servir de ejemplo de haber pasado de muy poco a mucho, como estamos hablando de valores, evidentemente no es algo que sea muy marketeable que digamos, pero ¿cómo hacemos para aprender de los casos que efectivamente pasaron de un comportamiento no ético a uno muy ético en un corto plazo? Es justamente de lo que trata el distintivo, porque las empresas no solamente se presentan, llenan los cuestionarios y presentan evidencias de lo que dicen, sino que les damos un feedback, una retroalimentación año a año, de tal manera que ellos puedan ir mejorando sus prácticas y sus políticas en el tiempo. Y acá la idea, Juan José, es que cada año la empresa vuelve a presentarse y vuelve a tener o no el distintivo, porque es algo que se hace anualmente. Este es el año distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2013. Lo que buscamos con eso es fomentar conductas, mejorar políticas, mejorar prácticas de responsabilidad social, de tal manera que el esfuerzo de mejora continua no se detenga jamás. O sea, este es un esfuerzo empresarial, pero es un esfuerzo país también. Y la ventaja es que si esto lo hacen año a año, de acá a unos años vamos a haber creado la suficiente data como para poder relacionar cuál es, o relacionar, mejor dicho, la evidencia en base a las empresas más responsables tienen tanto en beneficios, tienen tanto en clima corporativo, tienen, ¿no? O sea, ¿cuáles son las relaciones? Así es. Empresas que generan más utilidades, más rentabilidades, mejores oportunidades de negocio, se interactúa mejor afuera. Lo que tú estás diciendo. Porque otra vez, responsabilidad social no es una actividad filantrópica, es una decisión de gestión ética a la hora de hacer negocios en la organización. Es una cultura, como tú lo has Es una cultura totalmente. Y nosotros invitamos, y gracias por la oportunidad, a que la mayor cantidad de empresas, especialmente pequeñas empresas también, grandes, medianas y pequeñas, puedan presentarse a obtener su distintivo, de tal manera que si así no lo obtuvieran este año en un primer esfuerzo, recibirán el feedback necesario que les va a permitir decir cuáles son las políticas que tienen que implementar, qué es lo que tienen que mejorar, qué es aquello que es perfectible en su organización. Y además haría que haya una mayor integración debajo de ese paraguas de empresarios, ¿no? Que es una palabra que en el Perú por algún motivo es muy mal vista el día de hoy, y los pequeños quieren llamarse emprendedores para escaparle a la palabra, que al final de cuentas lo que describe es a una persona, un grupo de personas que han sabido arriesgar, que han tenido el valor de hacer sus sueños, ponerlos a Y lo interesante funcionar, es que, ¿no? lo interesante es que el Perú está entre los países más socialmente comprometidos de la región, pero no nos gusta reconocernos como tales todavía. Sin embargo, por la cantidad de cosas que se hacen, los simposios, las actividades, los cursos, las maestrías, los reconocimientos, los distintivos que tienen las empresas peruanas en temas de responsabilidad social, nos distinguen por encima de otros países en la región. Lo que pasa es que todavía no nos gusta verlos como tales. Y obviamente, ovejas negras hay, pero estas son la excepción. Hoy por hoy el Perú tiene una clase empresarial que está caminando cada vez más en la dirección correcta. Y además lo vemos porque están comenzando a ganar espacio en el extranjero de una manera acelerada, ¿no? Estamos comenzando ahora a comprar en Chile, en Brasil, en países donde no se nos hubiera ocurrido. O sea, el mercado no perdona. Claro. Y hoy las empresas peruanas, si tienen éxito, es porque cada día más están adoptando prácticas socialmente comprometidas. El país no puede tener una clase empresarial que no esté comprometida. Y gracias a Dios, los resultados en función de participaciones, en función de lo que se viene haciendo, son muy alentadores. Lo que pasa es que son las empresas que se portan mal las que se llevan los titulares. Sí, lamentablemente es así. Inés, te agradecemos muchísimo por tu presencia y te felicitamos por este emprendimiento que tienen en Perú 2021, que siempre es un orgullo, de verdad, todo el trabajo que están haciendo ahí. Felicitaciones y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien. Vamos entonces a una última pausa y regresamos. Scotiabank